Hola amigos, bienvenidos a la tercera parte del video tutorial de burbuja. Acá les voy a estar explicando cómo hacer los ojos, el cabello y también adaptar todo esto a la cabecita. Y si estás viendo este video por primera vez, te recomiendo que veas la primera parte y la que le sigue para que puedas entender de principio a fin cómo crear a esta muñequita. Así que espero que estén muy bien, yo soy Kaylee y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos tutoriales que voy a estar subiendo acá en el canal. Ok, para los ojos vamos a estar utilizando esta hebra negra que es de un grosor de 3 milímetros y un crochet de 4 milímetros. Voy a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a cerrar el anillo mágico con esta hebra corta, ajustamos bien. Y para la vuelta número 2 vamos a estar haciendo aumentos en cada punto, pero vamos a cerrar cada vuelta de esta manera. Introducimos en el primer punto bajo que hicimos de esta primera vuelta el crochet de esta manera, miren. Tomamos este bucle haciendo un punto deslizado, pero háganlo así para que no se vea la costura. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y en ese mismo punto vamos a tejer el primer punto bajo. Entonces aquí hacemos una cadena al aire y luego en ese mismo punto hacemos un punto bajo y volvemos a repetir para poder hacer el aumento, que serían 2 puntos bajos en el mismo punto, y continuamos haciendo aumentos en cada punto disponible. En total debemos tener 12 puntos bajos. Acá nuevamente vamos a cerrar como les expliqué. Y ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena al aire y vamos a estar haciendo un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta 6 veces. En total debemos tener 18 puntos bajos. Vuelta número 4. Acá vamos a cerrar de la misma manera que lo estamos haciendo en las vueltas anteriores y vamos a hacer la secuencia de un aumento, 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5. Acá la secuencia que vamos a hacer va a ser de 3 puntos bajos, un aumento, lo repetimos 6 veces y en total debemos tener 30 puntos bajos. Vuelta 6. Acá cerramos de la misma manera y la secuencia va a ser de 4 puntos bajos y un aumento, pero vamos a comenzar 2 puntos bajos, un aumento y después seguimos la secuencia que serían 4 puntos bajos, un aumento hasta completar y vamos a terminar con 2 puntos bajos. Esto lo voy a hacer para no coincidir con los aumentos y así de esta manera va a quedar totalmente redondo el círculo. En total debemos tener 36 puntos bajos en toda esta vuelta.
Vuelta 7. Acá vamos a estar haciendo 5 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y en total debemos tener 42 puntos bajos. Esta va a ser la última vuelta que vamos a tejer con aumentos con este tono en negro. Así que completemos esto para hacer cambio de color. Listo, por acá ya terminé. Ahora vamos a cortar la hebra y escondemos de la misma manera que les he explicado en los videos anteriores. Igual acá se los dejo en pantalla para que se puedan guiar. Listo, ahora vamos a hacer el cambio de color. Podemos ubicar el crochet en cualquier punto disponible de este círculo. Y lo que vamos a hacer es traer la hebra. Luego nos vamos a posicionar en el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y nuevamente vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer otro punto deslizado. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo en el borde. Vamos a hacer punto deslizado alrededor de este círculo. Una vez que completen toda esta vuelta con punto deslizado, vamos a cerrar esta parte, cortamos la hebra y vamos a esconder así el hilo. Se lo voy a dar acá en pantalla. Listo. Y estas hebritas las dejamos allí sueltas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a atravesar el crochet en cualquier punto deslizado que tenemos acá y lo atravesamos por completo como ven en pantalla. Luego vamos a pasar la hebra celeste y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en el siguiente hacemos un punto bajo. En el que le sigue otro punto bajo. Ahora vamos a hacer un aumento de punto bajo en el siguiente punto. Que por cierto, yo voy a aprovechar de esconder las hebras que tengo sueltas atrás. Ahora vamos a hacer la siguiente secuencia que sería con medios puntos altos. Vamos a hacer 2 medios puntos altos y un aumento. Esto lo vamos a estar repitiendo 4 veces y ya al finalizar estas secuencias vamos a hacer 2 medios puntos altos. Igual yo les voy a dejar acá en pantalla, aquí estoy haciendo la primera. Voy a hacer el aumento. Ahora voy a hacer lo mismo, 2 medios puntos altos
1 y 2, seguido de esto un aumento, ya por acá voy a tener 2 secuencias. Y continuamos, 2 medios puntos altos, un aumento. Y por último, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos medios altos y un aumento. Perfecto, aquí ya tenemos la secuencia. Ahora vamos a agregar 2 puntos medios altos acá al final. Y luego de esto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Seguido de esto hacemos 2 puntos bajos en los puntos que corresponden, 1 y 2. Y por último terminamos con un punto deslizado. Perfecto, aquí ya terminamos. Ahora nos toca hacer la parte blanca. Antes de continuar vamos a cortar la hebra celeste para esconderla en la parte de atrás. Vamos a hacer lo siguiente. Con ayuda de la aguja lanera vamos a pasar la hebra justo en el último punto que hicimos punto deslizado. Pasamos la hebra por detrás. Dejamos esas hebritas allí sueltas, ya después las podemos ir escondiendo cuando estemos tejiendo la parte blanca, o con la aguja lanera lo escondemos dentro del tejido. Ok, vamos a ubicar el crochet por acá arriba donde están los puntos deslizados que hicimos con la hebra celeste, y vamos a traer la hebra blanca. Yo en este caso estoy utilizando 2 hebras, o sea, voy a ponerlo doble porque esto es muy delgadito. Entonces, para que llegue al mismo grosor que estoy usando con los demás ovillos que son de dulce algodón, voy a poner este doble. Que de hecho el de dulce algodón es de 3 milímetros y este es de 1 milímetro. Entonces, para llegar como al mismo grosor, yo lo que hago es eso, poner la hebra doble. Ahora voy a pasar por acá la hebra, deslizo. Y voy a comenzar a hacer punto deslizado por todo el círculo. Tal cual como hicimos con la hebra celeste antes de hacer la parte más gruesa. Entonces primero hacemos esto, punto deslizado, hasta completar, y ya les voy a indicar qué vamos a hacer. Perfecto, aquí ya completé. Ahora lo que voy a hacer acá es una cadena al aire. Y en el siguiente punto, o sea, el primer punto deslizado que hice, voy a hacer un punto bajo. Y esto lo vamos a estar repitiendo durante toda la vuelta. Un punto bajo en cada punto disponible que tengo acá hasta completar.
Listo, acá ya completé y ya tenemos nuestro ojo casi terminado. Cortamos esta hebra y escondemos hacia atrás. Ahora lo que nos queda por hacer es el brillito que llevan los ojos. Para ese círculo voy a estar usando nada más una sola hebra. De hecho voy a cambiar a un crochet de 2.5 milímetros, pero ya se los voy a mostrar. Acá lo que queda es esconder esas hebras que tenemos sueltas. Ahora sí, vamos a hacer este círculo, que es el brillo de los ojos. Y la verdad es súper fácil de tejer porque de hecho es hacer como esa secuencia que hicimos al principio para el círculo negro. Entonces les voy a dejar el patrón escrito aquí en pantalla y les voy a dejar también cómo voy a ir avanzando. Voy a usar esta hebra que es de 1 milímetro y un crochet de 2.5 milímetros. Genial, acá ya tengo el círculo listo, voy a cortar la hebra y escondo el hilo por la parte de atrás. Perfecto, aquí ya completamos el ojo, ahora ya lo que nos queda es
adaptarlo a la cara, pero eso se los voy a explicar más adelante. Recuerden que tienen que hacer estas piezas 2 veces, así que esta la van a repetir 2 veces y ya más adelante les explico cómo lo vamos a adaptar. A continuación les voy a estar mostrando cómo hacer estas bolitas que son para hacer el collet de la muñequita, y como es algo ya repetitivo que hemos visto en estos tutoriales, les voy a dejar el patrón escrito y también cómo lo voy tejiendo para que se guíen de las dos maneras. Perfecto, entonces antes de cerrar vamos a colocar un poco de algodón sintético para darle una mejor forma y ya luego vamos a terminar de cerrar el hoyito. Y para cerrar vamos a usar una aguja lanera y vamos tomando esas hebritas que están por la parte de adelante y tiramos del hilo para ajustar. Ahora con esta aguja que es punta fina, esta es punta redonda, vamos a asegurar aún más esta hebra para que no se vaya a soltar ni se vaya a salir el relleno. Y sería hacer varias puntadas, como ven en pantalla, alrededor de esa última vuelta que hicimos. En total debemos tener 4 bolitas de estas. Y el collet como tal son estas liguitas, porque las bolitas que hicimos ahorita es para decorar este collet. Y lo que hago es tomar la hebra amarilla y hacer punto bajo alrededor. Si ustedes no consiguen ya como estas liguitas listas, también pueden comprar elásticos y hacer la medida que ustedes quieran para ponérselo a la muñequita. Yo por lo menos lo hice de 10 centímetros y lo pueden coser o le pueden hacer un nudito alrededor.
Entonces lo que vamos a hacer es un nudo deslizado con la hebra amarilla. Yo voy a usar un crochet de 2.5 milímetros porque esta hebra es de 1 milímetro. Y empiezo a enganchar alrededor de la liguita y hago primero una cadena al aire. Ajusto por acá y voy a comenzar a hacer puntos bajos alrededor. Entonces simplemente hacemos puntos bajos hasta completar todo el colet. Al final lo que hacemos es cortar la hebra, tiramos del hilo y escondemos eso dentro del tejido. Ahora lo que nos toca hacer es decorar con estas bolitas. Yo lo que hago es coserlas con la aguja lanera y las dejo bien aseguradas allí. Y de esta manera quedaría el colet. Miren qué bonito. Y lo mejor de todo es que podemos colocárselo a la muñeca y también quitárselo. Ahora les voy a explicar cómo hacer estos moñitos que lleva burbuja. Les voy a dejar el patrón escrito acá en pantalla y de igual forma voy a seguir tejiendo para que se guíen de las dos maneras. Que por cierto, voy a usar la hebra doble con este hilo amarillo, que de hecho es de dulce algodón, pero vino como más delgadito, no sé por qué. Pero lo estoy usando doble por lo mismo, para llegar al mismo grosor de los otros ovillos que son de 3 milímetros. Así que no se vayan a preocupar si ven que estoy usando lo doble, es para poder llegar al mismo grosor.
Perfecto, aquí ya completamos el moñito, ahora vamos a esconder esa hebra y volvemos a tejer otra pieza igual a esta para tener los dos moñitos. Miren qué bonito queda. Ahora para completar el cabello vamos a estar haciendo como una especie de gorrito para poder hacer la base del cabello. Esto va a ser muy sencillo porque es simplemente seguir las secuencias. De hecho se los voy a dejar acá en pantalla el patrón escrito para que puedan guiarse más fácil. Y ya una vez tengan listo esto, vamos a empezar a adaptar todas las piezas para que ya vaya agarrando forma la carita. Perfecto, una vez que completen esta parte lo que hacemos es cortar la hebra y esconder. Que por cierto, si ustedes prefieren coserlo a la cabeza pueden dejar esa hebra muy larga para poder adaptarlo directamente con esta hebra, pero si quieren hacerlo como yo, pegándolo con silicón caliente, simplemente la cortan un poco más pequeña y esconden dentro del tejido. Ahora para hacer el flequillo de burbuja vamos a doblar justo a la mitad y posicionamos un marcador de puntos justo acá para poder saber cuál es el medio. Y luego vamos a marcar el ancho de cada flequillo. Yo por lo menos voy a dejar 20 puntos de ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces de este lado también voy a dejar 20 y coloco un marcador de puntos también para guiarme. Ahora vamos a enganchar el crochet justo donde está la hebra de adelante. Retiramos el marcador y vamos a pasar la hebra. Dejamos una cadena al aire y en ese mismo punto, tomando la hebra de adelante, hacemos un punto bajo y repetimos esto hasta llegar al otro marcador, que justo es el marcador que pusimos en el medio.
Listo, por acá ya completé la fila número 1, llegué hasta donde está el marcador y hago una cadena al aire, giro y comienzo la fila número 2. Me voy a saltar el primer punto, este que ven por acá, y en el segundo comienzo a hacer puntos bajos. Entonces continúo, esta vez sí vamos a tomar el punto completo y lo llevamos hasta el final. Acá tengo 2 puntos sin tejer, me salto uno y en el último voy a tejer un punto bajo. Entonces vamos a estar saltándonos puntos de ambas esquinas para poder ir reduciendo el flequillo. Yo les voy a dejar acá el patrón escrito para que también se puedan guiar. Listo, por acá ya completamos el primer flequillo, así que esto tal cual lo vamos a repetir del otro lado, pero vamos a comenzar por la parte del medio, pero es tal cual lo que acabamos de hacer. Ya voy a cortar la hebra y paso esto para atrás. Y como les comenté, este flequillo va a comenzar justo en el medio donde estaba este marcador. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Traemos la hebra, hacemos una cadena al aire, tejemos en ese mismo punto y obviamente esta primera fila va a ser tomando la hebra de adelante. Tal cual como lo que hicimos anteriormente. Y para finalizar esta parte lo que vamos a hacer es introducir el crochet justo en el medio de la parte de atrás del cabello y vamos a comenzar haciendo puntos bajos y una vez que lleguemos al flequillo vamos a hacer puntos deslizados. Listo, aquí ya llegué al flequillo y voy a hacer punto deslizado en todo el flequillo igual del otro lado. Ya una vez que completemos esta parte del flequillo, comenzamos nuevamente a hacer puntos bajos hasta llegar al final.
Perfecto, acá ya completé el punto deslizado en los dos flequillos. Ahora comienzo nuevamente a hacer punto bajo hasta llegar al final. Y lo que nos queda por hacer es cortar la hebra una vez que lleguemos al final y esconder. Ahora, una vez que ya tengan todas las piezas tejidas, tanto los ojos, el cabello y los moñitos, vamos a ir posicionando bien donde queremos que estén ubicados. Entonces nos podemos ayudar con alfileres, así como ven en pantalla que lo hice con los ojos. Y por cierto, el brillo que llevan los ojos, eso lo vamos a pegar de último. Yo para adaptar los ojos voy a estar utilizando silicón caliente, pero si a ustedes les gusta coserlo, también es válido, pueden hacerlo o pegarlo como yo lo estoy haciendo. Igual también les sirve silicón frío. Y para que no se les vaya a mover la posición en donde dejaron el ojo, háganlo con cuidadito, van quitando un lado los alfileres, adaptan allí con la pega o la parte que estén cosiendo y ya después van quitando los demás alfileres y así. Listo, ya adapté este ojito y voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Para adaptar el cabello vamos a darle la vuelta a esta especie de gorrito que quede por la parte de atrás. Y vamos a posicionar justo en el medio del flequillo, así entre los ojos, miren, tal cual como lo ven en pantalla. Y en el medio vamos a colocar un poquito de silicón o ponemos alfileres si es que ustedes quieren coserlo, para comenzar desde ahí a adaptar todo el cabello. Y como les había comentado, yo por lo menos esta base del cabello lo voy a pegar. Y una vez que tengan listo ya el cabello adaptado, vamos a colocar los brillitos en ambos ojos. Yo los voy a ubicar justo acá y lo que hago es pegarlo, pero obviamente ustedes pueden coserlo, pero les recomiendo que si lo van a coser, lo hagan antes de adaptarlo a la cara. Y por último vamos a colocar los moñitos. Yo lo voy a hacer con una aguja lanera punta fina, lo voy a coser con la misma hebra que usé para tejerlo, que es esta hebra amarilla. Y no lo hago pegándolo porque no va a ser tan resistente como con el hilo, coserlo ya directamente al cabello. Entonces, por lo menos esta parte, si ustedes están pegando como yo las piezas que tenemos por separado, esta sí háganla sí o sí cosiendo para que quede bien asegurado. Y para coser simplemente hago varias puntadas. Eso sí, cuando vayan a pasar la hebra, dejen del otro extremo una hebra larga para que luego con esa misma hebra vayan haciendo nudos. De hecho, yo lo hago de esta manera, se los voy a dejar acá en pantalla. Esto lo hago para asegurarlo aún más y que no se vaya a soltar. Luego lo que vamos a hacer es pasar esa hebra larga por dentro del moñito y salimos por un hoyito del punto bajo que hicimos, y de igual forma lo hacemos con la otra hebra para que coincidan ambas. Y luego lo que tenemos que hacer es un nudito en ambas hebras y esconder dentro del tejido. Y ahora sí podemos adaptar el colet. Miren cómo se coloca aquí súper fácil. Y como tiene el elástico, queda allí apretadito. Me encanta, qué bonito. Ahora como toque final le vamos a hacer la boquita. Yo la voy a estar haciendo entre ambos ojos. Y me voy a saltar 2 puntos para dejar ese espacio allí, y a la misma altura donde pasé el hilo voy a pasar la otra parte del hilo. Y por acá con el dedito podemos bajar la hebra para poder dejar la forma así como una U. Ahora les voy a dejar un tip que es bastante útil para dejar una forma bonita en la boca de los amigurumis, y es esta peguita de uñas que de hecho es muy fácil de conseguir. Yo la consigo en el mall chino y es bastante accesible, súper barata. Lo que hago es pasarle varias capas para que la hebra absorba esa peguita. Y luego, si a la primera no se pega bien, no se preocupen de la peguita, seguir colocando otra. Igual si tú sabes bordarla, porque de hecho esta pega no se sean sus dedos para que no se me vaya a pegar. Las personas que se les aplastan un poco la hebra, y eso se va a adaptar fácilmente al tejido, o sea la hebra al tejido.
Es bastante útil este tip, a mí me gusta muchísimo porque la verdad no me sale muy bien el bordado de las bocas de los amigurumis. Entonces yo prefiero optar por esta opción y espero que a ustedes también les sirva para poder dejar una forma bonita a la boca. Luego, para asegurar esas hebras y que no queden allí sueltas, lo que hacemos es que coincidan en el mismo hoyito y luego hacemos varios nudos y escondemos. Y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo quedé súper feliz con el resultado. Se parece muchísimo a la caricatura y aparte es mi muñeca favorita de las chicas superpoderosas. Y si este contenido ha sido de gran valor para ustedes, no olviden dejarme un like, escribirme en los comentarios, compartirlo. Si aún no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que así de esta manera YouTube les va a avisar cuando suba un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Chao, chao.